Perfecto. Ahí está llegando gente, parece. ¿Tú los aceptas? Ya. Vamos a hacer una pequeña introducción. Tengan todas y todos muy buenas tardes a quienes se están conectando con nosotros en esta cálida tarde y al parecer no muy duradera tarde en esta ciudad de Concepción, porque todo parece indicar que tendremos lluvia el fin de semana. De todas maneras, les damos una cálida bienvenida a este que es nuestro tercer taller de colección autoras, iniciativa desarrollada por la Dirección de Bibliotecas, UDEC y Librería Autoras. Agradecemos como siempre la presencia de Piera, que nos acompaña en esta tarde, quien es una de las dueñas y fundadoras de Librería Autora, con quienes trabajamos colaborativamente para poder crear esta colección y estos talleres. El objetivo de esta iniciativa es ofrecer a nuestra comunidad colecciones y servicios más amplios, diversos y que sean de manera transversal. A la fecha, hemos tenido cerca de 120 participantes en los talleres, en donde hemos contado con expositoras como Amanda Tellerí, que nos introdujo hacia la historia de la escritura femenina en Chile. En nuestro segundo taller contamos con la presencia de Marcela Ríos Tobar, con quien nos adentramos en la historia del feminismo en Chile. Y en esta tercera edición de nuestros talleres nos acompaña Jimena Vial, quien es licenciada en Historia, máster en Antropología y actualmente realiza sus estudios de doctorado en Herencia Cultural en la Universidad de Birmingham. Ella ha utilizado la historia oral como un recurso para explorar la memoria colectiva e individual de distintos grupos. Es además docente de la Universidad Diego Portales y ha publicado libros como Cuando conocí a Nemesio, Diosas de lo íntimo, de víctimas a supervivientes, mujeres que desafían la violencia, y desarrolló un proyecto para democratizar el conocimiento y promover una docencia activista llamado Historia Dicta. Su propósito es salir del lenguaje académico y ampliar el conocimiento de la historia, mostrando aquellos espacios que le pertenecen a la mujer y grupos que han sido invisibilizados. Esto lo ha hecho a través de redes sociales con Historia Dicta y un podcast llamado Historia Dicta Podcast. Le damos la más cordial de las bienvenidas a Jimena y le doy la palabra para que ella pueda comenzar con su charla. Muchas gracias, Jimena. Hola. Buenas tardes, muchas gracias por esa presentación, estoy muy contenta de estar acá. Les voy a compartir pantalla para iniciar el taller y lo que pasa, y siempre digo en la plataforma Teams, es que yo comparto pantalla y las dejo de ver, por lo tanto, si es que ustedes cualquiera, tiene cualquier tipo de pregunta, por favor, prenda su micrófono, interrúmpame, no me voy a sentir mal, no me voy a sentir pasada a llevar, es más, me encanta que me hagan preguntas, así que ustedes adelante nomás, voy a compartir ahora pantalla. Aquí vamos, entonces. El taller de hoy se llama Género, Realidad o Ficción, ¿ya? Y la idea es discutir un poco qué es este concepto del género y cómo esto se aplica a nuestra realidad tanto personal como social. Así que partir por decirles que evidentemente este es un tema del cual yo diría que los últimos años ha estado muy en boga. Podemos leer acerca de género en redes sociales, en la prensa, en los medios, los políticos hablan de género y al mismo tiempo es un tema del cual se habla tanto, pero no necesariamente es un tema del cual sepamos o tengamos por qué saber, ¿ya? Los departamentos de género en las universidades en Chile todavía son muy escasos y la teoría de género, sobre qué significa el género, también es muy escasa. Por lo tanto, es normal que no sepamos de qué están hablando. Y yo les puedo asegurar que muchísimas de las personas que hablan de estos temas tampoco saben tanto de qué están hablando.
Así que partir por decirles eso para que se sientan cómodos y cómodas en preguntar lo que ustedes quieran. Siempre cuando las preguntas vienen desde el respeto y desde una sensibilidad que tiende a lo amable, siempre son bien recibidas. Así que, por favor, siéntanse seguros y seguras de preguntar lo que quieran. Yo hago una presentación de mí misma que ya no es necesaria porque maravillosamente me presentaron antes de que yo empezara, así que me voy a saltar esta parte, pero solo decir que yo partí por estudiar historia y luego seguí con la antropología y hoy hago una mezcla de las dos y todos mis estudios, mi investigación y mi trabajo siempre, independiente del tema, por ejemplo, ahora llevo varios años investigando sobre migración, tiene un foco o yo le pongo un foco, un lente especial en temáticas de género o de la mujer. Y de la mujer, ¿ya? Quiero partir por darles una definición inicial de género y luego voy a ir dividiendo y explicando las pequeñas, podríamos decir que como conceptos que derivan del gran concepto del género, ¿ya? O el concepto género se utiliza para describir las características de las personas que son socialmente construidas, ¿ya? Mientras que la palabra sexo ya es utilizada para, en general, definir o referirse a nuestros genitales y o cromosomas, ¿no? O masculino, igual dentro de la gama biológica, y esto es poco mencionado en los estudios de género, pero es una realidad. Hay mayores variaciones cromosómicas que lo binario de femenino y masculino. Por ejemplo, hay una minoría de población intersex, que no es ni femenina ni masculina, ¿ya? Nosotros nacemos con un sexo que es asignado socialmente al nacer, es decir, ¿a qué me refiero con esto? Que la sociedad, las personas, los humanos, le pusimos un nombre a los cuerpos que vienen o que nacen con pene o los cuerpos que vienen o nacen con vagina. Los cuerpos que tienen vagina, nuestra sociedad les ha puesto mujer, y los cuerpos que vienen con pene, nuestra sociedad les ha puesto hombres, ¿ya? Luego de esa asignación de sexo viene un proceso que dura toda nuestra vida, que es de socialización, que es que a aquella parte biológica se le van agregando otras características. Por ejemplo, voy a darles un ejemplo como más o menos obvio, que los cuerpos con vagina son más sensibles que los cuerpos con pene, o que los cuerpos con vagina son mejores para la cocina que los cuerpos con pene, ¿ya? Por lo tanto, tenemos dos conceptos diferentes que están en constante conjugación, que es el concepto del sexo y el concepto del género, ¿ya? Hoy sabemos que el género no es una categoría binaria, ¿ya? ¿Y por qué digo hoy sabemos y no hoy el género no es una categoría binaria? Porque los estudios históricos serios, ¿ya? Las disciplinas antropológicas, sociológicas, hoy apuntan a que el género siempre ha sido, es decir, siempre han existido más categorías que mujer y hombre. Pero nuestra sociedad ha reconocido primordialmente esas dos categorías, ¿ya? Por lo tanto, tenemos otros tipos de género que pueden ser, por ejemplo, una persona no binaria que no se siente interpelado por el binarismo de hombre-mujer, ¿ya? Puede ser una persona que se siente fluida de género, es decir, que hay días, momentos, tiempos, etapas de su vida que se siente más femenino o más femenina o más masculina o más masculino, ¿ya? El género, finalmente, nos ayuda a dilucidar cómo nuestra estética, ropa, gestos, identidad personal se conforman tanto las estructuras sociales. Nada de esto, nada del género, del sexo, sería necesario en un mundo humano donde estas categorías no se utilizaran para entendernos. Esto suena muy complicado, pero les pongo un ejemplo. Hay otros mamíferos
que, por ejemplo, no tienen estas categorías, como los perros, ¿ya? No tengo idea cuáles son sus categorías, porque no soy un perro, pero ellos, en el mundo animal de los perros, de los mamíferos, tienen sus propias categorías y estructuras sociales y de socialización, ¿ya? Nosotros los humanos tenemos estas categorías. Interrúmpame si tienen alguna pregunta, porque esto tiende a sonar todo muy abstracto, pero poco a poco lo voy a ir aterrizando. Les voy a hablar de dos teóricas que son importantes para entender un poco desde qué teorías o desde qué filósofas o de qué intelectuales, desde dónde intelectualmente se habla del género hoy. Porque así como les decía, estas categorías, sexo, género, son categorías que construimos los seres humanos, ¿ya? Y hay dos seres humanos bastante famosas, ¿ya? Que ayudaron a la construcción de estas estructuras a través de sus pensamientos, sus filosofías y sus reflexiones. Hay muchas más, yo elegí dos, porque imagínense que esto es un taller de 1 hora, así que tengo que ser concisa. Una, y para mí la más importante, a pesar de que ella no utilizó la palabra explícita género, en su obra ella ya habla y conceptualiza lo que significa el género. Por eso yo pongo que es una protoconceptualización del género, ¿ya? En el fondo es como el inicio, o un poco incluso antes del inicio, que es Simone de Beauvoir, una de mis intelectuales, filósofas, feministas favoritas. De hecho, yo le puse a mi hija Simone por Simone de Beauvoir, ¿ya? En honor a Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir es una filósofa que escribe varios libros, entre ellos uno de los más famosos que se llama El segundo sexo, ¿ya? El segundo sexo, como muchos de ustedes intuirán, es la mujer o lo femenino. Y ahí ella escribe El segundo sexo, es un libro bastante largo, bien complejo, pero entre varias de las cosas que escribe, ¿ya? Ella tiene una frase que es una frase célebre, ustedes la pueden googlear y les va a salir en todos lados, que es: no se nace mujer, se llega a serlo. Simone de Beauvoir dice: uno nace con vagina, uno nace con la capacidad de gestar, uno nace con la capacidad de menstruar, y esas son características biológicas que no necesariamente, y aquí viene la pregunta que tal vez para muchos de ustedes hoy es obvia, pero en esa época fue una pregunta tremendamente innovadora, de decir, bueno, ¿cuánto de la menstruación, cuánto de una vagina, cuánto de la progesterona, ya, en la cantidad que se da dentro del cuerpo femenino, impacta en todas estas otras características que parecieran ser femeninas y que el mundo dice que vienen con nuestra biología, como por ejemplo ser buenas madres, ser empáticas, ser sensibles, ser humanistas, ser malas para las matemáticas, ser buenas para la cocina, ser buenas para la costura, ¿ya? Y Simone de Beauvoir finalmente lo que hace es cuestionar este espectro gigante de características y decir, a mí no me suena que estas características estén siempre atañidas a una explicación biológica que viene dada al nacer, sino más bien un proceso de socialización de la mujer. Simone de Beauvoir. Y la segunda filósofa que finalmente es la que consagra el concepto de género, es un personaje súper controvertido, muy difícil de leer, pero realmente mi juicio académico es que es una mujer brillante. Es la conceptualización de género que hace Judith Butler. No estoy completamente de acuerdo con todo lo que escribe Judith Butler, pero lo que tiene la escritura y la lógica de pensamiento de Butler es que ella tira todas las lógicas a tal extremo que te logra cuestionar cosas que la sociedad y nuestra individualidad había hasta este momento considerado como obvias o naturales a nosotros, ¿ya? Ella ha escrito muchos libros, pero el que consagra un poco el debate de género se escribe en los años 90, se llama El género en disputa, feminismo y la subversión de la identidad, ¿ya? Y en este libro
ella parte criticando a Simone de Beauvoir, porque expande significado de género y sexo que hace, que en el fondo propone Simone de Beauvoir, y desafía la idea binaria que tiene Simone de Beauvoir de la sociedad. ¿Por qué? Porque Simone de Beauvoir en los años 50 escribe en tanto hombres y mujeres. La mujer es el segundo sexo, el hombre es el primer sexo, y más allá de eso no hay. Judith Butler lo que dice es, el sexo es biológico, en eso estamos de acuerdo, pero el género es cultural, por lo tanto, el género, como cualquier otro constructo social, está siendo constantemente transformado, renegociado, ¿ya? Por lo tanto, existir más tipos de conceptualizaciones y expresiones que solo hombre y mujer, ¿ya? Y al mismo tiempo propone que binaria nuestra visión de la sexualidad y del género, es decir, hombres y mujeres, que no nos permitimos imaginar las relaciones humanas fuera del binarismo. En eso se refiere a la heteronorma, es decir, nosotros los vínculos de amor los imaginamos entre un hombre y una mujer. Incluso, dice Judith Butler, los vínculos de amor entre hombres y hombres los estructuramos en tanto lo femenino y lo masculino, aunque sean dos hombres. Incluso la sexualidad que se vive entre dos mujeres es una sexualidad permeada por el binarismo, es decir, la sexualidad heteronormada que tiene que ver, por ejemplo, con la penetración. ¿Ya? Bueno, Judith Butler, en realidad, yo podría hacer un taller de meses de Judith Butler y ahora básicamente tengo 40 minutos porque quiero dejar espacio para sus preguntas y la conversación. Pero más o menos les doy ahí una introducción de que lo interesante de Butler es que ella, de alguna manera, por primera vez en la historia, nuevamente, esto tal vez nos puede sonar como a algunos de nosotros, no a todos, nos puede sonar como, pero yo esto ya lo había escuchado, esto a mí me hace sentido, pero en los años 90 esto, que alguien dijera, por ejemplo, esto al principio causó mucha conmoción dentro de la comunidad LGTBQ+, porque imagínense que alguien, en este caso Judith, le dice a una pareja de lesbianas, ustedes, dos mujeres, igual interactúan dentro del binarismo social de hombre-mujer. Entonces, interesante, abierto a la crítica. Bueno, el género y sus complicaciones. Este es un concepto, es un debate y es una conversación bastante contenciosa. ¿Por qué? Porque es un constructo, en el fondo es una cosa que tiene que ver con cómo nosotros nos vinculamos y tiene que ver con nuestra sociedad, no es ninguna ecuación matemática, por lo tanto, está en constante debate y transformación. ¿Ya? Hay personas que entienden el género como algo estructural. ¿Qué significa esto? Hay personas que creen que el género, es decir, si nosotros nos sentimos o entendemos mujer o hombre, ¿ya? O no binario, o fluido, es algo que viene con uno. Parte de la estructura biológica de uno. Hay otras personas que entienden el género como culturalmente binario, es decir, solo existen los hombres y las mujeres, no existen más tipos de género, eso es un invento. Hay personas o comunidades que entienden el género como un espectro de identidades que no son binarias y que van cambiando con el tiempo, o hay otras personas o comunidades que piensan que el género es simplemente una herramienta política y que no es una realidad humana, ¿ya? El género y sus percepciones cambian de lugar en lugar, pero más aún cambian de sociedad en sociedad, de civilización en civilización y de cultura en cultura. Por lo tanto, todo lo que yo les estoy hablando en torno al género viene desde nuestra sociedad, que es la sociedad occidental, ¿ya? El mundo indígena, comunidades en África, Asia, Medio Oriente, India, tienen otras percepciones y entendimientos del género. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, no toda la información que yo les estoy dando es verdadera o obvia para el universo completo, ¿ya?
Y ahora les voy a ir presentando distintas conceptualizaciones del género que creo que hoy se utilizan un montón, y yo que hago clases en la universidad, por ejemplo, he tenido a muchos alumnos preguntarme casi que en secreto qué significa algunas de estas cosas porque no se atreven a preguntar o no les hace sentido. Así que en este taller que me encargaron y me dijeron que tiene que ser lo más introductorio, dije, voy a partir por todas estas expresiones que hoy se están utilizando en todos lados, pero que no necesariamente estamos seguros de cómo funcionan, cómo utilizarlas en nuestro lenguaje cotidiano, o para entender a las personas que nos rodean, o incluso para entendernos a nosotros mismos. ¿Qué es la identidad de género? La identidad de género es una experiencia personal, porque tiene que ver con la identidad personal, ¿ya? Entonces se basa en una sensación interna de quiénes nosotros somos en términos de nuestro género, ¿ya? Por ejemplo, yo, y esto no es por ser autorreferente, siempre digo eso, me carga poner ejemplos conmigo, pero primero no los veo y segundo no quiero herir sensibilidades, porque por ejemplo puedo, y ya vamos a entender por qué, yo podría mirarles a ustedes y detectar una expresión de género femenina, pero que, por ejemplo, su identidad de género sea masculina. Y yo los utilizo de ejemplo y me equivoco y quiero su sensibilidad, ¿ya? Entonces, mi identidad de género es mujer. Yo me siento mujer, me identifico como mujer, ¿ya? En esta imagen que les pongo acá, ¿ya? Creo que es bastante explícita porque vemos a una persona, que es acá, que reconocemos socialmente como mujer. ¿Por qué? Porque esa expresión de género es bastante femenina. Pero al parecer ella, lo que nosotros reconocemos como ella, no se siente mujer, sino que se identifica con lo masculino. Y aquí viene la segunda. ¿Qué es la expresión de género? Y aquí es donde las cosas se pueden poner confusas y donde muchas veces cometemos errores sociales y yo creo que también donde muchas veces cae un poco los errores de la discusión y del debate. La expresión de género es la forma en que una persona se presenta públicamente, ¿ya? Y acá les voy a poner un ejemplo, pero no conozco el rango etario de las personas que me están mirando, entonces voy a tratar de dar dos ejemplos para los distintos rangos etarios. Por ejemplo, para las personas que de 40 para arriba, Miguel Bosé, identidad de género masculina. Miguel Bosé habla de él como él y siempre ha referido a sí mismo como un hombre y se siente hombre. Pero su expresión de género puede ser considerada, y yo creo que es la que a él le gusta, porque es muy enfático en eso, femenina. No absolutamente femenina, pero tiende a ser femenina. Eso es un ejemplo, Miguel Bosé. Otro ejemplo de los chiquillos que están aquí, de sub 30 para abajo, este nuevo artista que acaba de lanzar un álbum que está muy famoso, que se llama Troye Sivan, que incluso hizo un video sobre cómo él con lo masculino, pero su expresión de género es muy, muy femenina. A él le gusta vestirse y darse a través de cosas que nuestra sociedad considera femeninas. Y de hecho, en su nuevo álbum, ustedes van a ver muchas letras de canciones que él escribe relatando la dificultad que tiene para él eso en su vida, ¿ya? Es súper interesante. Troye Sivan, por ahí si es que lo quieren mirar, porque ahora es como un ícono pop nuevo, que creo que está tocando estos temas de una manera a través del arte y de su música, pero bien interesante. No sé si les quedaron dudas entre la identidad de género y la expresión de género, pero si es que les quedaron dudas, ustedes me interrumpen. Aquí les puse esta foto como para hacerlo más evidente, ya no sabes si elegir una polera que nosotros socialmente consideramos como más masculina o una blusa que nosotros socialmente consideramos como más femenina.
Y otra cosa totalmente aparte, y esto sí he visto que también genera mucha confusión, es la orientación sexual. Independiente si yo me identifico como mujer o como hombre, si yo me expreso como mujer o como hombre o como fluido o como no binario, ¿ya? La atracción emocional, romántica y sexual que yo siento hacia otras personas no tiene que ver con eso. Por ejemplo, Troye Sivan, el ícono pop que yo le estaba contando antes, escribe sobre cómo él se identifica como un hombre, su expresión de género es muy femenina y a él le gustan los hombres. Como esto genera una para él importante en el mundo gay donde él se mueve, porque hay ciertas expectativas de cómo él debería ser o como un hombre gay debería ser, eh, que tienen que ver con la ser femenino pero no tanto, bueno, y un montón de cosas de las cuales él toca. Entonces, una persona como yo soy una mujer cisgénero, eso significa que mi identidad de género, que es mujer, coincide con mi expresión de género, que es femenina, ¿ya? Y también coincide con mi sexo, es decir, mi cuerpo tiene una vagina. Por lo tanto, todo mi identidad coincide con lo socialmente estructurado y aceptado, ¿ya? Pero hay personas que estas estructuras no coinciden. Por lo tanto, puede haber una persona que nació con una vagina, pero su identidad de género es masculina, por lo tanto es un él con vagina, ¿ya? Y su expresión de género es femenina. Y le gustan las mujeres. Y aquí yo sé que las personas, especialmente cuando yo trabajo con personas, porque yo este taller lo hago en muchos ambientes y en muchos espacios, ya sea de diferencias de socioeconómicas, culturales, étnicas, genera la mayor confusión, tensión, rechazo, porque hay comunidades y personas que eso todavía se les hace impensable, ¿ya? Pero independiente si estamos de acuerdo con esto o no, la realidad empírica es que esto existe. Estas personas existen, están en nuestra sociedad y habitan este mundo, ¿ya? Por lo tanto, la orientación sexual es mi atracción hacia otra persona, ¿ya? Por lo tanto, mi sexo con mi identidad de género, con mi expresión de género y con mi orientación sexual no tienen por qué calzar. Y aquí voy a dejar un ratito para preguntas, ¿ya? Pero siempre me gusta plantear este tema, porque sé que es uno de los temas más controversiales cuando hablamos de género, ¿ya? Y así como a mí me gusta entregar información empírica, valiosa, basada en estudios, creo que también es súper importante abordar la contingencia. Y hoy hay espacios políticos en el mundo, no solo en Chile, donde piensan o dicen que la teoría de género es aquello que propone Judith Butler para entender toda esta realidad empírica, ¿me entienden? O sea, todo lo que Judith Butler habla ya existe. Son así. Ella las nombra, les pone explicaciones y podemos estar de acuerdo con los nombres que Butler eligió para esas expresiones, para esas identidades, etcétera, o no, ¿ya? Pero Judith Butler y Simone de Beauvoir no se inventan una realidad, sino que eligen lógicas y palabras para describir esa realidad, y esas lógicas y palabras elegidas por ellas podemos o no podemos estar de acuerdo. Estos sectores políticos más conservadores tienden a pensar que esa realidad empírica no es tal y que la teoría de género que se utiliza para describir esa realidad empírica en realidad es una ideología de género, ya que se están inventando una realidad, ¿ya? Y aquí les puse varias fotos. Aquí hay una foto que es yo creo que es la más llamativa, me imagino, para ustedes, porque es el bus. Este bus que en el fondo ha tomado distintas características. Hubo un tiempo que era para evitar el cambio de identidad de género a través del registro civil.
También este mismo bus se utilizó para la época donde se intentó como censurar el libro Nicolás tiene dos papás, que era un libro que se incorporó al currículum escolar. Y bueno, ha tenido diversas momentos en la política chilena, pero finalmente es un bus que está pagado, financiado por sectores políticos conservadores que proponen que el género es un invento y que en realidad lo único que existe es el sexo, que es un pene, una vagina, uno es hombre o mujer y listo, se acabó. Y acá hay otros espacios en el mundo. Y acá les puse una foto porque este es bien interesante, porque hay algunos núcleos de mujeres en el mundo que finalmente no creen en la teoría de género porque dicen que eso le quita espacio a la mujer y específicamente se centran en las mujeres trans, ¿ya? Que son personas que al nacer fueron hombres porque nacieron con pene y que después se identificaron con el género femenino, ¿ya? Y estas mujeres que salen en esta foto en particular son trans exclusionarias, es decir, dicen que una mujer trans no existe, no es realmente una mujer, sino que las mujeres son solo aquellas que han nacido con vagina. Lo que les estoy mostrando acá es la discusión mundial que hay en torno al género. Mucha de esta discusión es muy válida, es interesante, y mucha es muy poco legítima, porque está anclada en discursos de odio y en información que no es real, en el sentido de que no es científicamente real, ¿ya? Y aquí yo les escribí en un texto lo que yo opino de esto para transparentar un poco también mi posición, para ser lo más honesta intelectualmente, ¿ya? Yo creo que en general el concepto de ideología de género, que es lo que utilizan los sectores conservadores para decir que el género no existe, eh, es medio un significante vacío para argumentar en contra de cualquier política o cambio cultural asociado a las disidencias sexuales, ¿ya? O a la mujer en general. Eh, entonces, no parece que sea un concepto realmente útil para el debate, ¿ya? Dado que el género empíricamente igual existe, es decir, tú puedes abrir la puerta de tu casa y mirar para afuera y ver personas que no se expresan de acuerdo a su sexo, es decir, puedes ver a una persona caminando por la calle que tiene vagina, pero que está vestida como lo que tradicionalmente se considera como hombre. Puedes abrir la puerta de tu casa y ver una persona que no sabes si es hombre o mujer, lo que tradicionalmente consideramos como hombre o mujer. Por lo tanto, empíricamente, nuestra realidad es que el género existe. No es un invento, sino que hay personas que nos rodean que lo demuestran, ¿ya? Y aquí, como la minita final, antes de abrir para todas las preguntitas, yo iba a dejar 20 minutos para las preguntas, pero como partimos un poquito atrasados por el tema del link y todo, me pasé unos minutitos, así que lo lamento. Pero las conversaciones acerca de género van cambiando de contexto en contexto, ¿verdad? Hablar sobre qué significa ser mujer, qué es la expresión de género femenina, cuál es el rol de la mujer en la sociedad, cuál debería ser ese rol, quién es una mujer, quién no es una mujer, quién es un hombre, quién no es un hombre, qué cosas son de hombre y qué cosas no son de hombre, van cambiando dependiendo de los espacios culturales. Por eso es importante que cuando uno va a leer sobre feminismo, sobre género, sobre sexo, para entender el lugar de las mujeres, para entender el lugar de los hombres en nuestra sociedad, yo siempre motivo y termino todos mis talleres motivando, y especialmente este que es un taller que viene desde la biblioteca de la universidad, a buscar diversidad en la lectura. ¿Ya? Yo aquí les puse un libro muy famoso de Angela Davis que se llama Women, Race and Class, Mujeres, Raza y Clase. Angela Davis es una intelectual feminista muy famosa de Estados Unidos, es una mujer negra, por lo tanto, su perspectiva del género atraviesa también la perspectiva racial y la perspectiva de clase.
Después está este otro hermoso libro que se llama Sexualidades, Cuerpo y Género en las culturas indígenas y rurales, de Adriana Leona, y creo que es un muy buen libro. Yo lo leí hace mucho tiempo, pero me amplió mucho mi entendimiento respecto a qué era ser mujer. Y entendí también cosas mías, porque a pesar de que yo soy una considerada acá en Chile y en Latinoamérica, una mujer blanca, cisgénero, súper privilegiada, una mujer educada, ¿verdad? En un continente donde la mayoría de las mujeres hasta hace muy poco no se podían educar, no podían tener acceso a la educación superior, igual entendí cosas mías. Porque yo la mayoría de la teoría que había leído siempre venía de Estados Unidos, de Europa, y que son contextos y geografías que no me pertenecen. Y luego, hoy que con el conflicto Palestina-Israel es importante mantenerse al día en términos de el mundo islámico. A mí, Leila Ahmed es una de mis feministas musulmanas favoritas, y ella tiene uno de sus libros más famosos, se llama Women and Gender in Islam. Hasta estos dos libros están en español, y este hasta hace poco no lo estaba, pero me acaba de llegar la noticia de que van a traducirlo al español, así que prontamente yo creo que ya lo vamos a poder leer en español. Eso. Muchas gracias por estar aquí. Ahora a conversar. Voy a dejar de compartir pantalla porque necesito poder, ojalá, visualizarlo, si es que yo sé que a muchas personas no les gusta hablar o prender su videocámara, pero bueno, quedan 10 minutos para las 6. Yo creo que igual nos podemos pasar 5 minutitos porque partimos un poquito tarde, pero mira, aquí Piera decía que tanto el segundo género como el segundo sexo como género en Dictita están dentro de la colección de autoras. Qué hermoso. Vamos a abrir, Jimena, vamos a abrir los micrófonos y dar permiso para las cámaras para que podamos dar pie a esta conversación. Agradecemos la charla, que por supuesto estuvo muy interesante. De hecho, me cuestionaba varias cosas. Entendí también muchas cosas, muchas dudas que tenía, que entrábamos de repente como en una conversación, porque por supuesto uno es de una generación, yo soy de la generación de las 4 décadas, así es que por supuesto, hoy no inevitablemente se cuestiona cosas de las generaciones que son más jóvenes que uno y que por supuesto viven esto de una manera distinta como la vivió uno en su juventud. Me hacía mucho sentido el Miguel Bosé, me hizo mucho sentido. Eh, al otro cantante lo tuve que buscar, lo googleé, así que también hubo un ejercicio ahí importante de actualizarse. Pero sí, por ejemplo, hacía mucho nexo. A mí me gustó mucho una serie que se llama Sex Education, que la encontré muy buena, me encantó porque te abre una ventanita como a esta generación, cómo vive su sexualidad, su identidad de género, su orientación sexual, que por supuesto yo siento que son manifestaciones de nosotros como personas en cuanto con reconocernos como que no somos de una sola cara, somos personas como en muchas dimensiones. Por lo tanto, tenemos que tener como un distinto modo o distinta manifestación como tal y además vivimos muchas cosas, vamos teniendo mucha experiencia en nuestra vida, por lo tanto eso también va incidiendo en cómo nosotros actuamos o cómo nosotros pensamos. Y esto también es interesante si uno lo mira desde el punto de vista histórico, que al mismo tiempo como cambian las sociedades, evidentemente el género también va cambiando. Y yo sé que yo dije que en la historia siempre ha existido la fluidez de género, pero efectivamente ha aumentado. ¿Por qué? Porque la fluidez de personas, o sea, el movimiento de personas, la globalización, ha traído mayor fluidez en la consideración de la identidad. Entonces, cosas que antes podían ser más inmóviles, más estructurales en nuestra sociedad, hoy se han flexibilizado y eso también, evidentemente, impacta en la manera en que nosotros nos entendemos a nosotros y a nuestra sexualidad. Sí, por supuesto. No sé si tenemos ahí alguna pregunta, ya abrimos el permiso para todos y todas los presentes. Así es que pueden levantar su manito o abrir su micrófono para que puedan hacer preguntas, porque si no nosotros nos vamos a alargar a conversar aquí y no los vamos a dejar.
O si quieren, si no quieren prender o hablar, también pueden anotarlo en el chat y yo lo leo y se los contesto. Vamos, atrévanse. A mí me gustó mucho lo que tú planteabas respecto a, claro, lo que decías recién, que es algo que efectivamente a lo mejor en alguna época se veía menos o se sabía menos. Y creo que en la medida que nos hemos atrevido a aceptar las diferencias, la gente también se ha atrevido a hablar acerca de cómo se siente, cómo se identifica. Carla ahí ya está levantando su manito. Hola, muchas gracias por la presentación y precisamente yo estaba pensando el tema de esto siempre, desde que el humano existe, ya se ha presentado estas diferencias que no somos todos iguales y estas diferencias de género, yo siempre estoy convencida de eso. Entonces, en el tema histórico, ¿qué libros tú nos podrías recomendar para uno que ya tiene su edad poder ir visualizando esto? A mí me gusta mucho la historia, entonces para ir trabajando este tema ya con un fundamento de que siempre ha existido, a lo mejor o sea, se trató de otra forma, pero ¿qué libros, qué documentos, documentación podríamos nosotros comenzar a leer como para ponernos a tono y también tener fundamento frente a los chiquillos y que no nos pillen, porque sí que nos han pillado, y te lo comento porque igual yo trabajo con personas mayores que yo y sí hemos tenido algunas reacciones que son propias de nuestra edad, de la nuestra, ya, frente a expresiones que tienen las personas dentro de la biblioteca, ¿ya? Y sí, me gustaría trabajar este punto con el personal para que pudiéramos ver que no es tan terrible. Mm. Y yo tengo una hija de 20 años y para ella no es tema. No es tema si es hombre, si es mujer, si andan de la mano, se ves, no es tema. Pero fíjate que para nosotros de esta edad sí, y lo hemos visto dentro de expresiones, dentro de la biblioteca. Y me gustaría apoyar al personal con a lo mejor literatura y a lo mejor hacer, Paula, un taller a lo mejor en enero en donde podríamos invitar a las chiquillas aquí a hacer algo más presencial y con la tónica de estar hablando a lo mejor con personas más mayores. ¿Mm? Y Yo pensé que creo eso que estaba un eso, poco desterrado. Yo pensé que estaba desterrado, pero la verdad es que hace pocos días sí tuvimos una situación que yo tuve que bajar un poco el perfil a la situación para que no se sintiera mal nadie. yo creo que ahí lo que habla Carla es interesante porque a pesar de que hoy muchos jóvenes ya no es tema, yo creo que aún hay para gran parte de la sociedad todavía sigue siendo tema, incluso Mm, para algunos jóvenes. Y por eso este tipo de instancias, pero también, como ahí decía Carla, talleres que son más concretos. Yo hago talleres en escuelas para profesores o muchas veces para empresas, que esos son los más difíciles porque hay empresas que obviamente a veces me contratan para hacer un taller concreto para evaluar herramientas para inclusión y diversidad, pero es como más para hacer un TIC y no necesariamente porque quieran hacerlo. Entonces, pero yo creo que hay dos cosas. Una, hay herramientas concretas y de estrategias para poder mm, fomentar la inclusión y la diversidad en todos los espacios universitarios del aula. Y yo creo que eso es un desafío para todos. Yo me dedico a este tema y igual todo el tiempo cometo, entre comillas, ¿verdad?, errores. Es sí. decir, yo tengo muchos prejuicios, estructuras,
maneras en que entiendo la sociedad que muchas veces no son inclusivas ni diversas, ¿verdad? Pero cuando uno va adquiriendo información o cuando uno va escuchando también, uno va generando esa capacidad de detectar esas actitudes y decir, ver esto, por ejemplo, ver a dos personas del mismo sexo besarse, es algo que me genera incomodidad. Lo detecto y digo, bueno, en realidad no es para tanto, no está mal, no me debería incomodar. Me incomoda, no sé bien por qué me incomoda, pero está bien, no voy a prestarle atención. Y eso ya es un paso adelante, ¿verdad? Y después, por otro lado, está lo que tú me pedías ahí, recomendación de literatura, que yo no se la recomendaría para decirles que todos los funcionarios se lo lean porque No, es pero como mucho, pero hay un libro de Michel Foucault, que son como 4 volúmenes, pero Historia de la Sexualidad en Occidente, sí. que es muy interesante, y ahí podemos ir viendo cómo la sociedad va cambiando, cosas tan prácticas de la historia como, por ejemplo, la reina Isabel en Inglaterra, que era súper conservadora, y, por ejemplo, en Francia, prácticas de lo que los ingleses consideraban como libertinaje, homosexualidad eran súper comunes. Eh, y que en Inglaterra se fueron como, como constriñendo y poniendo más inflexibles, y bueno, y todas esas cosas después van impactando a la historia y también como nosotros entendemos las relaciones de pareja, la monogamia, etc. Muchas gracias. Laura. Sí, está Laura ahí. Tiene que activar el micrófono, Laura. Cierto, Ahí sí. disculpen. Una consulta. Como tú dijiste que en general la identificación de género en los jóvenes es muy dinámica y puede variar, puede ser puede ser hasta cómo se sienten esa semana. Y entonces, a mí la verdad que eso no me causa problema, pero ¿qué expectativas tienen ellos? ¿Cuál es la tolerancia de ese tipo de identificación respecto a cómo quieren ellos ser tratados? Porque uno, en realidad, esto es un camino de aprendizaje, ¿no? Y tiene ciertos cuidados, trata de ser inclusivo, pero cuando uno no puede hacer esa lectura, porque uno realmente hace lectura y se da cuenta por el lenguaje gestual, el corporal, que es esto, lo otro, o lo dice, ¿no? Yo soy, o cuando uno lista un nombre, te aclaran, pero cuando es variable, entonces, ¿qué es lo que ellos esperan para no sentirse pasados a llevar? Ay, Laura, qué buena pregunta. Especialmente, yo no sé cuál es si Laura es estudiante, funcionaria o profe, pero yo que soy profesora, esta es un desafío, es un gran desafío para mí. Yo creo que ahí hay dos cosas. Uno, en general, las personas que son fluidas de género, en general, optan por el neutro. O sea, que les digan, lee. Bueno, en inglés es más fácil porque en inglés el lenguaje ya existe el neutro. En español hemos tenido como que adaptarlo y bueno, hay resistencia con eso, pero en general los jóvenes que son fluidos de género utilizan el le. Pero en general yo creo, y como yo siempre les digo cuando me preguntan sobre prácticas de inclusión, y esto tal vez no es lo que te diría una experta en género, y yo soy una experta en género, pero creo que no te dirían la mayoría, es que yo creo que cuando hay intención de respeto por la otra persona, las cosas llegan bien. Entonces yo hago dos cosas. Cuando en la duda, ¿qué pronombres te gustaría que te trate? ¿Con qué género te identificas? Yo creo que la pregunta siempre cae bien, nunca debería por qué caer mal en la duda. Y cuando me equivoco, porque la expresión de género que yo estoy viendo es demasiado clara y mis estructuras sociales me lo hacen evidente, o sea, cuando yo estoy viendo a alguien que a mí me parece 100% un hombre, o lo que yo he sido socializada para considerar un hombre, a mí él se me sale como... Y si esa persona me corrige, yo hago una nota mental que es obviamente difícil porque
tiendo a reequivocarme, especialmente cuando es un alumno y uno tiene tantos alumnos, una sala de repente 50, 70 alumnos, porque la expresión de género es tan masculina y me dicen, no soy pero hago una nota especial y destaco en la lista del curso y escribo muchas veces la, y cada vez que entro a la sala como que voy a pasar la lista y veo el nombre destacado y como que estoy haciendo un constante esfuerzo por recordar esa corrección que me hicieron para no volverme a equivocar. Esas son más o menos mis estrategias, pero yo creo que siempre la estrategia principal es respetar lo que esa persona quiere, cómo esa persona se identifica, porque a pesar de que no lo entendamos o que no nos haga sentido, yo creo que como regla general en los vínculos de los humanos, así como psicológico, uno se siente bien cuando la gente respeta tu identidad. Y yo siempre doy este ejemplo. ¿Se han fijado que hay dos tipos de personas? Las personas que no dicen tu nombre y las personas que dicen tu nombre. Y hay personas que dicen tu nombre mucho. Por ejemplo, mi pareja es una persona que dice mucho el nombre de las personas en situaciones sociales, como que los repite, como Jime, Nico, y al tiro se aprende el nombre de la gente y lo dice muchas veces. Y yo creo que eso genera una sensación de intimidad y de consideración hacia la identidad. Y eso cae muy bien entre seres humanos, es como mamífero, como olerse. Entonces yo creo que eso mismo se traspasa a las identidades sexuales o de género, que es que finalmente, a pesar de que no lo entendamos, cuando las personas se sienten como, ok, voy a respetar lo que me dijiste, no lo entiendo porque parece que la semana pasada era otra cosa, ahora es otra, pero yo, lo que tú me digas, yo voy. Yo diría que esa es como mi interpretación o mi estrategia. Bueno, muchas gracias, Jimena. Aquí estoy leyendo en el chat que Rosemary dice que, claro, el feminismo islámico tiene una raíz religiosa. Bueno, de hecho existe el feminismo cristiano, que para mí, para mis estructuras, es como muy loco. Porque yo tiendo a pensar que la iglesia es una institución tremendamente patriarcal y ni hablar la iglesia islámica. Pero hay feminismos que emanan de estas estructuras y hace todo el sentido del mundo, porque el feminismo de Occidente también emana de una estructura patriarcal. Sí, finalmente es así nomás. Pero es interesante leerlas y escucharlas. Y creo que no solo es interesante, sino que necesario. Bien, dejamos la invitación. No sé si hay alguna otra pregunta más. Siéntanse absolutamente confiados en hacer preguntitas. Vamos a dar ahí un par de minutitos. Bueno, Rosemary agradece ahí los tips que acabas de dar respecto al comentario que ella dejó. Así es que agradecemos también la participación de Laura con su pregunta y también la de Carla, que es colega nuestra, trabaja acá en biblioteca. Así es que ya la anoté como tarea. Vamos a pedir un taller de la Dirección de Equidad y Género para enero. Así es que creo que no hay más preguntas, así es que vamos a ir dando por finalizado este taller. La verdad es que agradecemos mucho la participación de Jimena. Esperamos, bueno, ya estamos trabajando para la segunda parte, enriquecer más la colección de autoras. Ahí tenemos un trabajo pendiente con Piera y con Taira, que es su hermana. Las tengo ahí. Sé que las tengo pendientes. Pero vamos a seguir enriqueciendo y trabajando en aumentar la colección de autoras. Vamos a incorporar nuevos títulos, ya estamos trabajando y esperamos que también podamos incorporar más talleres para el próximo año. Les dejo invitado también posteriormente, yo creo que durante mañana o durante la semana, les vamos a hacer llegar una encuesta con respecto a los talleres que hemos realizado. La idea es que nos puedan enviar sus comentarios para nosotros poder mejorar, no sé, ya sea el horario o la modalidad, pero que esto sea efectivamente algo que les sirva, les interese y que tenga mucha participación como ha tenido hasta ahora.
Agradecemos nuevamente la participación de Jimena, fue muy, muy interesante lo que nos planteaste. Esperamos poder tenerte en otra oportunidad nuevamente. También a Piera, que nos acompañó representando a autoras. Así es que les damos la despedida a todos. Espero que tengan una excelente tarde y agradecemos mucho la participación de todos y todas. Gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. Un Gracias, gusto. gracias a ustedes. Chao, chao. Saludos, chao, Chao, chao. Gracias, un gusto. Adiós. Adiós, gracias.